¿Está bien? Muy bien. Sí, también por mí. Vamos a iniciar la grabación y pues bienvenidos al siguiente experimento de la Asociación Mexicana, que es nuestra serie de seminarios en línea. Ya estamos usando Habitat, aunque ustedes no Claro, crean, genial. y nos da mucho gusto darle la bienvenida a Iñaki García para empezar con el tema de la intervención social desde la mirada gestáltica. Les voy a quitar su sonido en sus micrófonos, pero cada uno luego lo controla. Si quieren intervenir, si quieren hablar, están libres de hacerlo. Nada más es para que no nos invaden todos los ruidos. Así es. Entonces, ahí ya se lo voy a quitar a todos y ya se lo quité a Iñaki para que pueda hablar. Ok. ¿Sale? Muy bien. Vale. Bueno, pues empezamos entonces, ¿os parece? Ok. Vale, pues bueno, lo primero es como agradecer a la organización, en concreto a HEDER, la posibilidad de empezar este pre-congreso con un tema que, bueno, que por lo menos para mí es, bueno, casi podríamos decir que una pasión, una vocación desde hace mucho tiempo hasta el momento actual. Yo en este momento, eso, tengo como unos 20 años de experiencia como terapeuta en contextos sociales en Bilbao, que es una ciudad del norte de España. Dentro en este momento de un proyecto que se llama ERAIN, que es un centro de atención terapéutica gestáltica, que aborda como diferentes problemáticas sociales dentro del contexto urbano de esta ciudad. Así como para que os veáis un poco como a la idea un poco de dónde vengo y dónde estoy en este momento trabajando. Tengo también formación en Gestalt relacional, y este es un poco como el paradigma desde el que trabajamos con diferentes colectivos en este momento, que pasan desde colectivos de personas migradas, de mujeres que han sufrido, que sufren la violencia machista, personas que están en situación de privación de libertad, etcétera, etcétera. Luego, si alguien tiene algo de interés, os puedo comentar un poquito más qué es lo que hacemos, pero bueno, más o menos como presentación así un poco global. Toda la reflexión que os quería compartir en este momento surge un poco de esta experiencia. Quiere decir que la reflexión que yo traigo tiene mucho que ver con una praxis concreta, una praxis encarnada en un contexto social determinado, y cómo a partir del trabajo colectivo del equipo al que pertenezco hemos ido elaborando una cierta reflexión teórica. Tenemos, como yo entiendo, que 1 hora, ¿no, Heather? Más o menos, para el desarrollo de la charla y tal. Y en esta clave social yo sí que tenía la idea un poco como de poder, bueno, comentar o compartir un poco estas reflexiones teóricas, pero en un contexto informal, dentro de lo que el programa Zoom nos permite. Quiero decir que si en algún momento dado alguna persona de los que estamos compartiendo en este momento le interesa comentar algo, rebatir o aportar, pues que se sienta con toda la libertad, que para mí es un gusto poder parar y responder o debatir o lo que fuera. Vamos a hablar así en global. Lo que me interesa como compartir un poco con vosotros, con vosotras, es una reflexión en torno a la intervención social. A la intervención social como concepto desde la órbita en la que nosotros trabajamos, ¿no? Desde una óptica muy centrada en lo psicoterapéutico, en el acompañamiento personal, en el acompañamiento grupal. Y todo ello desde una pregunta que sí me apetecía como, bueno, desde una pregunta o una tensión, una diatriba que me apetecía como para empezar. Y es la siguiente. A la hora de trabajar en contextos que podríamos llamar sociales, entendiendo contextos sociales en todo contexto, toda situación, desde un punto de vista relacional, que suponga o que implique una necesidad o una problemática social. Al intervenir con personas que están viviendo o que están siendo atravesadas por ese tipo de situaciones, me parece que una de las primeras preguntas a hacerse es si no corremos el riesgo como interventores, como interventoras, como terapeutas o como trabajadores sociales, o si no corremos el riesgo como de poder simplificar una problemática social global determinada y reducirla solamente a una problemática individual.
me parece que esta es una pregunta que a la hora de trabajar con diferentes problemáticas sociales es un imperativo ético categórico el plantearse. Algo así como hasta qué punto el trabajo que yo estoy haciendo con una persona que está atravesada por una problemática determinada, si solo laboro desde un paradigma clínico, no corro el riesgo de reducir esa problemática sistémica a una problemática individual. De hecho, una crítica que a la psicoterapia se nos ha hecho durante mucho tiempo desde los movimientos sociales es si no corremos el riesgo de reducir toda problemática social, comunitaria, política, a solamente una dificultad individual basada además en una concepción clínica de la persona como enferma, como carenciada, como... un ejemplo de esto, que para nosotras tiene como especial relevancia, es la situación, por ejemplo, de las mujeres que sufren violencia machista, que son agredidas por sus parejas o por hombres. Claro, podemos analizar este hecho y trabajar con estas mujeres desde un punto de vista exclusivamente clínico o psicoterapéutico, hablando de qué manera estas mujeres se relacionan con sus figuras masculinas de referencia, o desde qué punto de vista se han relacionado con sus padres, cómo han sido queridas, cómo... Y está bien como enfoque, pero bajo nuestro punto de vista es un enfoque empobrecido si no incorporamos a esa visión, a ese trabajo, sobre todo desde esta óptica que os digo de la intervención social, si no introducimos ahí un planteamiento, una visión, una lectura compartida, conjunta, co-construida de cómo esta mujer puede estar siendo atravesada por una realidad, por una categoría social machista, heteropatriarcal, ¿no? Que de alguna manera está configurando la manera en la que se relaciona, la manera en cómo es oprimida por figuras masculinas, la manera en que cómo ella se relaciona también desde esa categoría, ¿no? Porque si no, corremos el riesgo como de sobre-responsabilizar o sobre-culpabilizar a esta mujer de una situación que le ha venido dada, o que es sobrevenida. Desde ese punto de vista, creo que es importante como hacerse esta reflexión, ¿no? De que hasta qué punto un enfoque meramente clínico quizá no sea quizá sea necesario, pero no es suficiente para hacer una intervención desde esta óptica de trabajo con problemáticas sociales. O si como terapeutas Gestalt hacemos un análisis situacional, ¿no? Un poco siguiendo los trabajos de George Walland o de Yamani Robin, cuando hablan de la situación y trabajamos desde una perspectiva situacional-relacional, ¿no? Si no será importante o necesario el hecho de incorporar un poco la visión psicosocial de cómo estas categorías sociales que de alguna manera nos atraviesan, la que vivimos, en las que estamos, si no será quizá algo pobre, no analizar estas situaciones en global, la situación terapéutica, también como atravesada por las categorías sociales que de alguna manera nos determinan. Para mí, o bajo mi punto de vista, creo que es necesario como incorporar esta visión de cómo la situación, como unidad de trabajo gestaltista, o la situación terapéutica en específico, es atravesada también por estas categorías. Como terapeutas, o como interventores y como pacientes, como personas usuarias de recursos de intervención social, estamos todos atravesados todas atravesados por estas categorías. Bueno, es como un punto de partida ético, teórico, del que creo que es importante como generar cierta reflexión, ¿no? Entonces, para mí este es el punto de partida. ¿De qué manera podemos como solventar esta diatriba, ¿no? Cómo trabajar con problemas sistémicos sin acabar reduciéndolos a problemas meramente individuales, desde un punto de vista psicosocial. Pero antes de seguir, creo que es importante también en alguna conversación con Heather como definir un poco de qué hablamos cuando hablamos de intervención social. Porque no sé si es un término que os resuene, que os diga algo, que os haga pensar o que os diga algo. No lo sé muy bien. Es que es una pregunta. No sé si estáis familiarizados con este término o es una cosa como más, no sé, como europea o si desde México estáis trabajando con ese tipo de conceptualización. Sí. Yo he escuchado, por ejemplo, la intervención en crisis, Ajá. ¿no? Que de alguna Sí. manera, pues, Sí. tiene que ver con ayudar, con intervenir en situaciones difíciles de emergencia, por ejemplo, ¿no? Ajá. Yo
yo tenía la idea de que era una situación efectivamente más personal o más cara a cara con alguien. Sin embargo, por lo que he escuchado, por lo que he leído, por lo que he visto de las maestras como Claudia Fernández, que es quien está especializada Sí. en eso, más bien se extiende como a el entorno, a la comunidad, Claro. y ahí es en donde eso es lo que yo entiendo como intervención social, a partir específicamente de una intervención en crisis, Claro. partiendo desde el enfoque de la psicoterapia Gestalt, ¿no? Sí. Claro, la intervención en crisis para mí sería como dentro de las diferentes problemáticas sociales con las que podemos trabajar, hay un momento de sufrimiento en la comunidad extremo en base a una circunstancia determinada y desde ahí movilizamos un recurso comunitario para la atención de esas personas que están viviendo en un momento crítico. Entonces, digamos que la intervención social vendría dada un poco por la intervención sobre una dificultad puntual, sobre una problemática que es, hay una parte de nuestra comunidad o hay un espacio social, un municipio, un barrio, una zona que está siendo afectada en un momento concreto. Y desde ahí hay una intervención que se moviliza. Sin embargo, bajo mi punto de vista, la intervención social ocuparía como más, digamos, como más territorio, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de intervención social, a veces es más fácil visibilizarlo en torno a perfiles, a colectivos de intervención, ¿no? Por ejemplo, podría ser un proyecto de intervención social, un proyecto de acogida, por ejemplo, de niños de la calle, que en un momento dado son recogidos en espacios de desprotección y son educados. O un programa de deshabituación de personas que tienen problemas con las drogas y que están trabajando en su deshabituación. Todo programa comunitario de salud mental que esté trabajando con personas en exclusión social. Programas que atienden la problemática de la diversidad sexual. Programas de atención a personas migradas que están en situación de desprotección o de riesgo. Toda aquella intervención que se realiza en la prisión, en contextos penitenciarios. Todo ese tipo como veis, todo ese tipo de intervenciones que se hacen en la comunidad, en lo social, para nosotros sería como intervención social. Ya de eso hablamos cuando hablamos de intervención social. Sí. ¿Sí? Sí. Iñaki, a mí me gustaría tener muy claro y tengo entendido que esta visión del enfoque gestal con una dimensión social más es posible solo en un ámbito grupal. Ajá, sí. Sí, estoy así en lo cierto y que Sí. hacerlo, querer hacer o pretenderlo hacerlo en un espacio de individualidad no es, sino está dirigido a grupos. Sí. Nosotros no trabajamos con este enfoque y yo, de hecho, no estaría en principio de acuerdo con esa visión. Yo creo que todo encuentro individual ya en sí es un encuentro social de dos personas. ¿Sí? Creo que es muy enriquecedora y, de hecho, me parece que la intervención social en grupo tiene una potencialidad muy fuerte. Pero no quiere decir que lo individual como tal no tenga componentes de intervención social. De hecho, para mí hay una parte de acompañamiento individual que en algunas ocasiones, en algunos contextos, con algunas personas, en algunos momentos, es definitiva. Y no así en lo grupal. Estoy pensando, por ejemplo, en personas con psicopatología severa que no es indicado que estén en grupo por las dificultades que supone. Y en cuyo caso una intervención individual es quizá la mejor posibilidad que se encuentra. Bajo mi punto de vista, lo grupal es necesario en los procesos y digamos que es un espacio privilegiado para el trabajo, pero también nos encontramos que más allá de esta reflexión teórica, no siempre es fácil el trabajo, sobre todo en personas que tienen o que han vivido situaciones de exclusión social durante mucho tiempo y que están muy dañadas. El espacio grupal en muchas ocasiones es muy amenazante, es muy dificultoso. Entonces, para mí es como un contrasentido hablar de lo privilegiado que es, y siéndolo, yo creo que en global, para un montón de personas, el espacio social es muy importante, el grupal, pero no quiere decir que lo individual no sea adecuado. En algunas ocasiones es lo único posible, de hecho. Lo cierto es que en lo que apuntas, en la reflexión que apuntas, que me parece muy interesante, es
que habría otro tercer nivel, ¿no? Hablaríamos de la intervención individual, hablaríamos de la intervención grupal, y otra para mí fundamental, y más en estos tiempos, como individualistas relacionados con ese contexto neoliberal del capitalismo tardío en el que nos encontramos a nivel global, que es toda la intervención comunitaria, que sería como otro tercer nivel de cómo generar proyectos de intervención desde una órbita gestáltica, porque es verdad que la teoría Gestalt tiene una raíz muy comunitaria, ¿no? De trabajo en cómo trabajar en una comunidad como desde lo holístico, cómo trabajar para el empoderamiento, la toma de conciencia, la autorresponsabilización de una comunidad determinada. Que es como otro tercer nivel que como complementa estos dos que hablamos tú y yo, ¿no? De individual, grupal, sería otro nivel como el comunitario, digamos, ¿no? Algo así. Pero no creo que sea solamente un tipo de intervención u otra, sino que son aspectos que se complementan, depende de los perfiles de personas con los que estamos trabajando, ¿no? Algo así. Bueno, continuamos un poquito. Sí. Bueno, mi idea es comentaros un poco qué es lo que yo entiendo por la definición de intervención social, ¿sí? En base bueno, un poco la reflexión, bueno, la revisión teórica de diferentes autores, en concreto un autor que además también es de mi ciudad, que es de Bilbao, que se llama Fernando Fantova, que tiene en internet bastantes publicaciones realizadas un poco en torno a esta idea de la intervención social. La intervención social, bajo mi punto de vista, y siguiendo un poco a este autor, tiene como 4 elementos como importantes a atender. Uno, que es una actividad humana que se realiza de una manera formal u organizada. Es decir, cuando hablamos de intervención social, no es que no prestemos atención a la intervención social que se puede realizar de una forma informal. Imaginaros, por ejemplo, una situación de crisis, en lo que tú, Carlos, comentabas previamente, ¿no? Un momento de crisis en una comunidad, un accidente ferroviario, imaginaros. Hay una parte de intervención social informal que sería como la comunidad que se organiza, ¿no? Bueno, vecinos que se ayudan a vecinos. Nosotros hablamos de intervención social como algo formal porque entendemos que hay una actividad planificada, organizada en función de objetivos, ¿no? Sería como la diferencia que podría haber entre la escucha de un amigo en un contexto de tomamos un café en una cafetería a lo que puede ser que puede darte como un apoyo en un momento dado, a pasar a otro contexto que podría ser la atención terapéutica, ¿no? Que hay un marco organizado, con objetivos, con un planteamiento previo teórico, filosófico, ¿no? De atención profesional. Por otra parte, que pretende responder a necesidades o problemáticas sociales. No se me coincide el concepto de necesidad y problemática, digo, porque hay una parte de la intervención social que históricamente ha venido como muy focalizada en la asistencia, ¿no? Como en la beneficencia, desde una forma de entender la intervención social como beneficencia, ¿no? O como caridad. Hay otros enfoques que quizás son como más empoderadores o que generan en la persona una toma de conciencia de responsabilización mayor. Hay como diferentes niveles aquí, pero en todo caso sí que hay una parte para mí importante de la intervención social, que es que se interviene desde una concepción determinada de lo social, o sea, desde un análisis social, no desde un planteamiento, por ejemplo, clínico, en el que el planteamiento sería algo así como la persona que en un momento dado está atravesando una situación de dificultad, de enfermedad, de atasco personal, sino que el enfoque es más bien psicosocial. Es decir, entendemos a la persona desde un punto de vista gestáltico, la persona como dentro de un ajuste persona-comunidad o persona-sociedad, ¿no? Y en ese ajuste es donde se han producido diferentes sufrimientos, diferentes ajustes conservadores que han generado un cierto sufrimiento, una cierta desadecuación, un cierto desajuste en este campo persona-sociedad. Por otra parte, la tercera característica sería que tiene como propósito primario el desenvolvimiento autónomo y la integración de las personas en su entorno social. Es decir, el trabajo sería para conseguir que la persona aumentara su nivel de autonomía y de integración. En este caso, habría que ver un poco un poco en la reflexión que compartía la compañera con respecto a si es posible o no la intervención individual. Me parece que la clave aquí no es tanto que la persona tenga que integrarse en un contexto social de la mano de otra persona que le lleva, ¿no? Sino
cómo hacer que la integración social no sea me adapto a una sociedad que está, como decía Krishnamurti, ¿no? Que no es sano adaptarse a una sociedad que está enferma, sino de qué manera explorar conjuntamente con la persona la posibilidad de encontrar los apoyos necesarios y suficientes para ir transformando esas categorías que de alguna manera me oprimen. Entonces, el trabajo no es un poco en la línea freudiana, ¿no? Del malestar de la cultura, que lo que hay que hacer es como que la persona se integre en la sociedad, sino de qué manera podemos trabajar en el ajuste entre ambas, ¿no? Esta, de hecho, es la posición guzmaniana que de alguna manera queremos reivindicar, ¿no? Que es en las antítesis entre Freud, que lo que hablaba era, bueno, de cómo integrar a la persona en un momento social determinado, pasando a la posición más bioenergética, donde la idea es como romper con la coraza social y solamente dedicarnos a vivir, ¿no? Pues nuestra parte animal, nuestra parte más auténtica. Goodman, que está en un camino intermedio, ¿no? Lo que dice es, bueno, vamos a ver cómo podemos trabajar en el ajuste, ¿no? Y esa es un poco como la clave para nosotros para reivindicar, ¿no? De qué manera poder trabajar en el ajuste entre la persona que se adapta a un contexto social y a la vez lo transforma, porque en la medida en que transforma su contexto social, también se transforma a sí misma, ¿no? Esta especie como de planteamiento muy de Jean-Marie Robin, ¿no? De qué manera creamos un contexto que a su vez nos transforma, ¿no? Un poco en esa clave. Y el cuarto punto, que sería cómo en la intervención social el objeto de trabajo está incardinado en un contexto social y político. Y de alguna manera es en un contexto político donde ese trabajo se da. La intervención social, a diferencia del trabajo político que pueden hacer los movimientos sociales, los partidos políticos, su objeto definitivo no es el político, pero tiene una consecuencia política determinada muy clara, ¿no? Es decir, toda acción que generamos sobre el contexto genera un impacto político, y de hecho podríamos hablar de cómo, que sería un debate interesante, ¿no? Cómo los terapeutas de alguna forma, las personas que trabajamos en el ámbito terapéutico, también estamos generando un impacto político determinado. Y con nuestra concepción de la realidad social, generamos también un impacto político en el otro. Y co-construimos espacios de desarrollo político o no, que es un planteamiento interesante. En esta línea, que os digo, hay una reflexión a hacer también, ¿no? Como desde la intervención social, sobre todo planteada desde instancias públicas o apoyada por instancias públicas, una segunda diatriba de las personas que trabajamos en este tipo de intervenciones vendría un poco de la mano de cómo, como interventores, estamos trabajando en el marco de un sistema político determinado que genera una serie de malestares determinados, ¿no? Por ejemplo, pensamos en las bolsas de exclusión social de las ciudades en las que vivimos, ¿no? Como la ciudad, como el contexto político determinado en el que vivimos, genera bolsas de opresión, de exclusión. Como estamos trabajando como interventores sociales dentro de un sistema que genera situaciones de exclusión y de opresión y que a la vez nos pide que de alguna manera como agentes mitiguemos ese tipo de situaciones, ¿no? Esa paradoja de trabajamos para un sistema que genera una dificultad y a la vez nos pide que de alguna forma la vayamos restañando, ¿no? O sea, de qué forma como interventores sociales podemos estar al servicio de un sistema que está generando una serie de dificultades determinadas, ¿no? Y no tanto como en su transformación. Así como reflexión. Iñaki, se me ocurre pensar que, por ejemplo, este trabajo sería ad hoc en los grupos de inmigrantes, en las áreas de por ejemplo, inmigrantes, ¿sí? Sí. Sí, al menos para nosotros tenemos como 2 programas en este momento donde estamos trabajando con diferentes poblaciones migrantes. En este momento en el Estado español existen 2 colectivos fundamentales de personas en global. Una que son las personas que vienen del norte de África, en concreto menores y jóvenes, que vienen en situaciones muy dramáticas, personales. Bueno, y conocéis un poco cómo está el Mediterráneo en este momento, el tema de inmigración ilegal, las personas que están muriéndose en el Mediterráneo y tal. Este perfil de personas llega a nuestras ciudades y hay una intervención que realizar. Y otra, todo lo que tiene que ver con personas latinoamericanas que también vienen con situaciones familiares muy complicadas, que dejan a sus hijos en los países de origen y que
vienen aquí a trabajar y con todos los dramas personales que esto supone, ¿no? En ambos dos perfiles, este sería un poco como el tipo de intervención, ¿no? De qué forma hacer un acompañamiento psicosocial con estas personas. Por ejemplo, una de las dificultades que ellos se encuentran, en concreto en muchos jóvenes migrantes, es el asunto del trabajo, porque es verdad que tenemos una legislación en España y en Europa en global muy paradójica, ¿no? Hace falta un trabajo para estar regularizados y a la vez no te puedes regularizar si no tienes un trabajo. Entonces, fruto de esta paradoja legal, hay muchas personas que viven situaciones de mucho sufrimiento, de cuadros ansioso-depresivos, donde el trabajo con ellos en muchas ocasiones es ayudarles a aceptar o a integrar que de alguna forma no están siendo bienvenidos en este contexto político determinado. Sería algo así como, bueno, que te deprimas porque no encuentres un trabajo, tiene un fondo, tiene un background, tiene un... ¿no? Es la figura de un fondo que es las dificultades que como sociedad estamos colocando a modo de vallas psicológicas para que tú no encuentres aquí un espacio, un acomodo, ¿no? Por no hablar de las situaciones de racismo institucional, por no hablar de toda la perspectiva colonial que tiene por detrás, ¿no? Es decir, que a partir del caso individual de cada migrante, cómo podemos ir estirando de ese hilo y para entender de qué manera estas personas están atravesadas por estas categorías de opresión, ¿no? Y de qué forma esto se actualiza en el contexto terapéutico, ¿no? Es decir, entender su sufrimiento sin este perfil, sin este telón de fondo social, no tiene demasiado sentido, ¿no? Lo que aporta un sentido al trabajo es poder hablar de tu sufrimiento, pero sin perder de vista este contexto social. Y para mí esta es la clave del trabajo social. Más allá de qué formato, grupal, comunitario o individual, es un poco ser capaces de, como personas, como interventoras, como terapeutas, entender el trabajo desde aquí para poder hacer un acompañamiento en esta clave, que es entender tu sufrimiento en un contexto social determinado y acompañarte en explorar cuáles son los apoyos necesarios y suficientes para que tú puedas darle un sentido a ese sufrimiento y para poder transformar aquellas categorías que de alguna forma te oprimen. Porque si no, entramos en, ¿cómo diría? Como hacerle un poco el juego al sistema. Es decir, como desempoderar a la persona para que entendiera solamente su sufrimiento como algo individual y no como algo global, como algo que también le afecta. ¿Sí? Esta idea me parece que es especialmente para mí importante. No sé si esto resuena, si os da sentido. Lo que A mí me estoy gustaría... pensando, ahora estoy pensando que el perspectivo social es importante trabajando con cualquier persona, porque cada vez que trabajo con una mujer, por ejemplo, hay una experiencia de opresión en nuestra sociedad o capitalismo, todo esto. He aprendido mucho por trabajar con gente de bajos recursos aquí en Los Ángeles, cuando estoy trabajando con cualquier persona. So, no quiero separar este perspectiva del trabajo normal. Sí, totalmente de acuerdo. Sí, y de hecho, si empezaba mi intervención un poco desde esta parte como de la problemática social, pero es que en definitiva todas las personas, terapeutas y pacientes estamos atravesados por estas categorías. Un ejemplo al hilo de esto. En terapia, no personas que estén en situación de exclusión, hay muchas personas que son afectadas un poco por un periodo para mí importante en la vida, que es el periodo transitorio entre lo que es el ser un joven adulto a ser un adulto joven. Que al menos en mi ciudad, en mi comunidad, tiene que ver un poco con en torno a los 27 años. Es decir, jóvenes que ahora están pudiendo hacer un proceso, los que tienen posibilidad, de dar un salto adelante y comprarse un piso, alquilar, una cierta estabilidad laboral. Bueno, esto se da en este contexto, en Bilbao, en Vizcaya, en España, en este momento. Personas que están retrasando esta incorporación
o en muchos casos, en este momento, mujeres que no han encontrado pareja o que están retrasando un poco, de forma un poco más tardía, al menos en mi comunidad esto se da, ¿no? 30 y pocos años, no tengo hijos, no tengo perspectiva. Es como que se activa de repente esta categoría social de que, claro, yo para esta edad tendría que tener ya una casa, tendría que tener un trabajo estable. Si soy mujer, tengo que tener hijos por esta cosa como de la maternidad o de algo que se dice en España, que es esto de quedarse para vestir santos, ¿no? Si no me caso en esta edad, me voy a quedar soltera, no voy a... Pero este sufrimiento, este confronto, tiene un origen social determinado. Y como en este ejemplo, en muchos otros, ¿no? ¿De qué forma? Yo qué sé. Una persona que se ha quedado en paro puede entender, un hombre puede entender su masculinidad sin la producción, ¿no? O de qué manera una mujer cualquiera que de clase media, media alta, puede entender algunas situaciones que tiene con respecto a un jefe en su trabajo o con respecto a su pareja, a su marido, porque no se implica tanto en las labores cotidianas de los hijos, también está atravesada por estas categorías sociales. No solamente es el problema social de la exclusión o una problemática social determinada de cualquier índole la que genera esta reflexión. Cualquier persona, sea o viva en cualquier contexto social o en cualquier clase social, media, baja, exclusión social, está viviendo estas categorías. Hasta las personas que están viviendo de una manera acomodada están siendo afectadas por categorías sociales. Porque de alguna manera estas categorías sociales son un fondo de la situación y son parte de la situación, ¿no? Es un poco como la reflexión de Parlet del campo global, relacional. Somos afectadas todas por este tipo de aspectos y el aspecto social se da en cualquier situación terapéutica. Entonces, para mí el planteamiento es, bueno, si esto es así, es una reflexión necesaria a realizar como terapeutas, el incluir qué mirada social tenemos con respecto a la realidad que tenemos delante. Otro ejemplo, que es un poco más peliagudo, pero es como el asunto de la homosexualidad en los 70, cuando estaba considerado como una enfermedad en el DSM-2, creo que era el DSM-3, y en este momento actual. ¿Cuál es la realidad? Quiere decir, hay un momento social en el que de alguna manera se entiende la homosexualidad como una desviación y en este momento social se entiende como, bueno, pues una manera más de estar en el mundo. En ese sentido, hay todo un movimiento muy interesante que no sé si en México os habrá llegado, que es hay un congreso que se llama Hearing Voices, que es los escuchadores de voces. Es un grupo de personas que en un momento dado hablan de la experiencia de escuchar voces, personas que en principio podrían ser categorizadas como psicóticas, como esquizofrénicas, que en un momento dado reivindican esta experiencia de escuchar voces como un aspecto que les identifica. Y nos dicen a los diferentes agentes sociales, esta es una manera de estar en el mundo, que nosotros reivindicamos. Entonces, claro, para mí la pregunta es, ¿esta forma de entender la realidad de el escuchar voces o tener visiones o tener este tipo de sensaciones es una manera más de estar en el mundo? ¿Qué tenemos que hacer con eso los terapeutas? ¿No? Nuestra intención, nuestra idea que es curar esto, disminuir el sufrimiento, acompañar sus procesos de identificación. Es decir, sea cual fuera la respuesta, que quizá ahora no la tengamos, nos interroga, nos cuestiona, que es, para mí el fondo del asunto es de qué manera vemos la realidad de los terapeutas. Las terapeutas condicionan la forma de trabajo. No solamente desde el punto de vista diagnóstico, sino fundamentalmente a la hora de entendernos como parte de una situación determinada. Por eso creo que es importantísimo el introducir esta variable social dentro de nuestra reflexión teórica. Es decir, como terapeuta, puedo tener un trabajo personal, puedo tener un trabajo teórico, puedo tener un trabajo técnico de supervisión. También es importante explorar, profundizar en torno a cómo yo percibo la realidad. Es decir, esta parte como psicosocial a la hora de trabajar. Porque todo paciente, toda persona está atravesada por estas categorías. Quisiera preguntarte, Iñaki, si en la intervención social está contemplada la prevención como tal, es decir, pienso en el día que esto que acaba de suceder de
la prevención contra del suicidio, la prevención misma de la violencia machista. Es decir, de qué manera se puede articular dentro de la intervención social, sí, por ejemplo, en talleres o qué sé yo. claro, claro. Sí, yo ahí creo que hay una... dentro de la intervención social también se pueden establecer como diferentes parámetros, ¿no? Hay un parámetro que efectivamente, como tú bien indicas, podríamos hablar de prevención, es decir, de qué manera podemos trabajar para evitar que un problema se manifieste, se dé. El problema con la prevención, que también tiene diferentes niveles, ¿no? Un nivel como más global, político, comunitario, un nivel más individual, un nivel más de prevención secundaria, que tendría que ver, o de promoción, que tendría que ver con vamos a prevenir con aquellos colectivos más vulnerabilizados, ¿no? El problema es que, claro, como prevenimos o sea, la intervención sería como para evitar que algo suceda, en muchas ocasiones cuesta que sea un trabajo como visibilizado, incluso financiado por diferentes instituciones, ¿no? Pero para mí es un trabajo fundamental y, de hecho, desborda el trabajo preventivo, en ocasiones desborda la propia intervención social, ¿no? Por ejemplo, para mí un colegio, un espacio educativo con niños, con niñas, tiene un potencial de prevención brutal, como muy importante, ¿no? Y no sé si a veces tenemos como esa consideración. En todo caso, la prevención sería una parte, lo que es la intervención, cuando ya se ha dado la problemática, sería otra. Y otro tercer nivel que podría ser como lo que denominamos en ocasiones la promoción. Es decir, sería como trabajar a favor de la toma de conciencia como a un nivel muy, muy cercano a lo político, ¿no? ¿De qué manera va a trabajar para la toma de conciencia y el empoderamiento de diferentes colectivos? Sería algo así como un tercer nivel en el que pasamos de la prevención e intervención a la que sean los propios afectados por esas problemáticas las que generan nuevos espacios de trabajo, ¿no? Por ejemplo, personas del colectivo LGTBI que de alguna forma, tomando en cuenta sus derechos, generan espacios de denuncia, de demanda, Estos serían como los tres niveles de la intervención, pero sí. O sea, para mí la intervención, o sea, la prevención sería una parte muy importante dentro de la intervención en global. O sea, para que se dé la intervención no solamente tiene que aparecer un problema, sino que podemos trabajar para que no se dé. Esto sí. Bien, no sé cómo vamos de hora o cómo vais. Seguimos un poco más. Vale. Bien, dentro de la intervención social desde un plano gestáltico, yo creo que hay como varios elementos de los que os quería hablar. Porque me parece que en este momento social que podríamos definir, al menos, bueno, desde una perspectiva seguramente la mía como europeo, pero para mí como tres claves que definen un poco el momento social y que yo creo que los gestaltistas tenemos que dar cuenta, ¿no? Y es más, porque esta reflexión que os traigo ahora tiene mucho de gestáltico, surge un poco desde esta reflexión de campo, ¿no? O reflexión desde la situación, que es que seguramente o es importante que nos demos cuenta del momento social en el que nos encontramos en relación al momento neoliberal de este capitalismo tardío. Dicen que a diferencia del primer capitalismo de la revolución, bueno, el segundo momento capitalista, después de la revolución industrial, estamos viviendo un nuevo momento, ¿no? Donde la aparición de las nuevas tecnologías y de la reflexión neoliberal un poco que viene desde los principios de los 80 con Thatcher y con Reagan, digamos que es como si lo que nos vienen a decir diferentes autores que hablan de este tipo de situaciones. Estoy pensando en Bauman, estoy pensando en Eva Youth, estoy pensando en Gulchul Han. Digamos que lo que nos dicen es que nos encontramos en un momento en el que el capital, este momento capitalista está dando paso a una nueva fase, a un nuevo momento. Hay gente que empieza a hablar de que es el momento más autodestructivo del capital, pero sí que parece que hay como mucho consenso en diferentes autores de cómo el capital está llegando después de haber mercantilizado diferentes aspectos, ¿no?, de la vida, es como si estuviera introduciéndose en la propia manera de entender nuestra subjetividad y nuestras relaciones.
Por ejemplo, Bauman habla del amor líquido, Baillot habla del capitalismo emocional, es decir, de cómo tenemos como relaciones con los demás de usar y tirar, donde de alguna manera yo soy productivo en cuanto que valgo. Al menos en este contexto más europeo, herramientas de relación entre personas, como en este caso pueden ser Tinder, otras plataformas de encontrarse entre personas, están generando una nueva forma de entender las relaciones como un usar y tirar, ¿no? Y hasta qué punto, además, esta manera de entender el capitalismo está afectando a la manera en la que nos relacionamos en nuestras comunidades, generando una fragilidad en los vínculos comunitarios, en la vida de los barrios, en la vida de los espacios comunitarios. Tengo duda si esto se da tanto en América Latina, pero desde luego en Europa y en Estados Unidos, así como en Japón y en otros países, cuando se está empezando a hablar de la plaga de la soledad, de la epidemia de la soledad, del aislamiento social, que sin duda tiene que ver con esta manera de entender el individuo como consumidor. Yo, para el acto de consumir, fíjate, y fijaros, hemos pasado de una sociedad de productores a una sociedad de consumidores. La producción ya no tiene que ver tanto con el trabajador, porque lo pueden generar robots, drones o lo que fuera, sino que tiene que ver más con el consumo. Y yo como consumidor no necesito un contexto social comunitario. Un individuo aislado puede consumir, directamente puede apretar el botón de su celular y está comprando en Amazon o está escuchando música o está... Desde ese momento individualista es desde donde podemos entender numerosos sufrimientos y numerosas patologías, ¿no? Que en muchas ocasiones tienen que ver con esferas de lo compulsivo, con la pérdida del arraigo en lo social y que nos da también una pista de cómo, como gestaltistas, poder trabajar en esta clave relacional, ¿no? Como de recuperar la relación, de recuperar el apoyo, de recuperar la salida del aislamiento, ¿no? Esta tesis que es muy de Gianni Franceschetti, ¿no? De cómo toda psicopatología está basada en un aislamiento, ¿no? Y la reflexión para mí es cómo ese momento social líquido, neoliberal, en el que estamos viviendo, está fomentando este nivel de aislamiento, ¿no? Y cómo desde lo terapéutico podemos integrar en diferentes intervenciones la figura del otro, la figura de la relación como una forma de salir de ese sufrimiento, ¿no? A la vez, nos encontramos en un momento que yo creo que además esta tercera ola del feminismo nos ha ido como mostrando de cómo estamos en un contexto, bueno, pues heteropatriarcal, donde lo normativo es ser heterosexual, donde los privilegios han sido sustentados en este caso por los hombres, que es otra manera de entender la realidad y que de alguna manera se cruza con el momento como neoliberal del capitalismo en este momento. Y otra tercera clave que me parece importante, citando a una teórica feminista marxista, que es Nancy Fraser, que me gusta mucho, que habla también de este momento como poscolonial, ¿no? Cómo las relaciones económicas, sociales, políticas están basadas en un contexto, bueno, que tiene que ver con potencias imperialistas y las consiguientes colonias, ¿no? Y cómo la importancia también del acompañamiento en la emancipación, ¿no? De estos colectivos. Digo esto así como de un punto de vista tan macro, porque de alguna manera son situaciones que de alguna forma interseccional se dan en las personas con las que trabajamos. Un poco en la reflexión que hacíamos, ¿no? Hasta ahora. Por ejemplo, trabajar con menores inmigrantes o, por ejemplo, con una mujer migrada, que también hemos tenido ocasión de trabajar, madre de hijos y con víctimas de trata y con numerosas agresiones sexuales en el camino de venir a Europa. En estos casos hemos visto cómo se cruzan de una manera interseccional, es decir, interseccionando diferentes situaciones de opresión, ¿no? En este caso, ser mujer, ser migrante, ser pobre, tener un color de la piel determinado. Todo esto es, desde esta... Cuando hablo de interseccionalidad, hablo un poco de una aportación de una teórica feminista, de Kimberly Crenshaw, que en los 80 hizo un poco esta reflexión, ¿no? De cómo desde un punto de vista feminista, es decir, cómo las mujeres, no solamente por el hecho de ser mujeres, estamos oprimidas, sino además por otras categorías diferentes, ¿no? Aplicado en nuestro contexto, podríamos hablar de una interseccionalidad situada, es decir, la persona que tengo enfrente, cómo está viviendo estas situaciones de interseccionalizadas, ¿no? Es decir, desde una perspectiva gestáltica, en el momento en el que estoy dentro de la situación terapéutica, soy parte de, cómo soy afectado yo
por esto que esta persona me trae, o cómo para mí una cosa hace figura y no la otra, ¿no? Y para ser capaces de percibir estas sutilezas, es importante como ese trabajo, ¿no? De ser capaces de analizar con qué ojos miramos, ¿no? Algo así. En ese sentido me parece muy interesante y os animaría también a que le dierais una vuelta a los trabajos de Marcos y de Rosa Lorena Müller-Ganchotto cuando hablan de los 3 tipos de sufrimientos sociales, ¿no? Es muy interesante su experiencia porque además desde el trabajo, desde lo social en Brasil, ellos hacen esta teorización, ¿no? Como el misery del PHG, de situación y crecimiento de la personalidad humana, ya hablan de esas 3 dimensiones del sufrimiento, ¿no? Un sufrimiento social, ¿no? De cómo el sufrimiento antropológico, el político y el ético, de alguna forma, se van imbrincando, ¿no? No voy a profundizar mucho en esto, por no alargarme mucho más, pero me parece que es como otra consideración importante a valorar, ¿no? De qué manera también el sufrimiento que las personas traen tiene que ver un poco con este momento como social, ¿no? A la vez... Iñaki, Sí, perdón. No te quiero interrumpir, pero quiero preguntar si los demás quieren tomar un momento consciente de los tiempos, si quieren tomarse 2, 3, 5 de los minutos que tenemos programados, los podemos extender un poquito, pero para compartir un poco de lo que les está removiendo o a dónde les lleva esto, porque me parece que pues, todos estamos entendiendo teoría de campo, pero es un campo tan complejo, tan multifactorial y tan profundo, que a lo mejor serviría un poco poderlo procesar. No sé cómo estén los demás o si quieren seguir escuchando lo que nos estás compartiendo. Fenomenal, sí. ¿Qué opinan? ¿O qué opinas tú, Iñaki? Por mí, genial. Además, me pasa una cosa que me está dando cuenta según te estaba escuchando ahora, que es que, y que me pasaba también, ahora que le veo a Consuelo en una pantallita allí, en alguna otra forma, una otra vez que me he relacionado con ese tipo de programas, que es como que me cuesta más ver el feedback del grupo a la hora de hablar. Entonces, me parece que es muy sugerente por eso, porque precisamente como parte de este campo que estamos co-creando, ¿de qué manera resuena esto? Sí. Y me pasa otra cosa además, que claro, también me interesa un poco desde la distancia con respecto a México, en esto que decías, cómo resuena esto. Si, no sé, si se me hace como sugerente ver un poco desde este sitio, para mí ahora tan lejano, como... No sé cómo lo estáis valorando, como si os ha hecho pensar algo. O sea, que un español habla un grupo de principalmente mexicanos del postcolonialismo. Claro, Es su cosa. interesante, ¿no? Sí, o sea, sí. sí está ese contexto aquí. Claro. Somos mitad mujeres y la vivencia de la mujer en el social es muy distinta, como bien dices. Sí. De hecho, yo soy consciente de que soy hombre, blanco, heterosexual y europeo. O sea, soy como el opresor definitivo. Una escala de privilegio que pide 10, ¿no? Sí, soy el opresor definitivo. Pero la cosa es que ¿cómo resuena esto? No sé. Sí. ¿Quieren compartir en un grupo grande o quieren tener la oportunidad todos de hablar un poquito y los pongo en parejitas? Yo estoy encantada, como ustedes decidan, está bien. Me parece muy interesante, digo, lo que tengo como desde mi formación es esta parte de lo social desde lo grupal. Entonces, escuchándote y escuchando las aportaciones de los compañeros, me abre como el panorama, estoy como en un ir y venir, ¿sabes? Como un asunto recursivo entre lo que estoy acá pensando, en lo que ya tenía de background y en lo que estoy escuchando, yo estoy, bueno, fascinada. Entonces, lo que ustedes decidan, está bien. A mí me interesaría escuchar, o sea, me da pena que si... Bueno, voy a ser un poco egoísta, pero me apetecería como escuchar así como en directo. Me da miedo que me da un poco pena que si os ponéis por parejas me pierda cosas, desde ese punto de vista. Igual favorecería más el diálogo,
pero es que tengo como mucho interés. No sé qué os parece. Sí, me parece, estoy de acuerdo contigo. Ajá, vale. Si además somos 11 personas, yo creo que sí, que puede estar bien. Heather, ¿puedo participar de unidad? Fíjate, Iñaki, que me llena de ilusión a futuro. Me fui a futurear con todo lo que estás hablando con estas propuestas, porque justamente cuando haces la reflexión del mundo líquido de Bauman, la vida líquida, estamos presentando en las poblaciones rurales de aquí de México cómo en los niños sí, ha permeado otra serie de deseos y otra serie de hábitos y anhelos totalmente consumistas. El niño ya quiere ser sicario, el niño quiere interactuar como un adulto, el niño ve como un valor superior el poder, el matar, el dominar, y se está observando también una hipersexualidad temprana en los chiquitos, contaminados en mucho por la estructura totalmente, por la estructura de sus familias. Claro. Este es un fenómeno que desgraciadamente se ve cada día con mayor frecuencia, de tal manera que esta niñez está totalmente accidentada y totalmente herida. Y la propuesta que yo no conocía y que la estoy escuchando a través de tu voz, de la intervención gestáltica grupal social y su impacto, la veo como una respuesta a una sociedad muy lastimada que no solo se quedó en Europa, sino que ha permeado por lo menos en América Latina, por supuesto que está muy presente. Creo que no solo en México, sino en Centroamérica, en Sudamérica, donde los altos índices de disparidad económica, disparidad social, son terreno fértil para que la filosofía del post-neoliberalismo, ¿sí?, permee con una serie de antivalores, podría decir, antivalores, que descomponen todo tipo de arraigo, apego y formación de un self saludable. Claro, claro. Sí, además en lo que dices, estaba pensando también en cómo, en esto que hablamos de lo interseccional, ¿no? O sea, cómo en lo que dices se puede hacer un análisis como desde el punto de vista neoliberal. También se puede hacer un análisis de clase, es decir, de cómo las poblaciones en exclusión buscan el poder del que les han privado a partir de la utilización del poder como fuerza. O incluso desde un punto de vista feminista, ¿no? De cómo es el poder malentendido de la masculinidad como fuerza, como imposición, como violación, como muerte, ¿no? O sea, cómo en este caso el hecho de vivir en una situación de brutal de exclusión, en el sentido de que no hay posibilidad de integración, no hay futuro, no hay presente, no hay perspectivas, no hay integración de ningún tipo, genera ese tipo de fenómenos donde, a modo de... Ese sería un poco como el fondo, ¿no?, en la comunidad. La forma, es decir, de cómo en un campo social determinado emerge esta dificultad, es interseccionando todos estos elementos, ¿no?, en una especie como de formación patológica a nivel global. Claro, para hacer este análisis, como interventores entiendo que porque esta puede ser una reflexión interesante a nivel filosófico-teórica en la que podamos discutir. Para mí lo importante es cómo llevar esto a la intervención, es decir, qué intervención gestáltica generar desde ahí, ¿no? Y bajo mi punto de vista, la intervención no puede ser solamente terapéutica o clínica, ¿no? O sea, tiene que estar embebida un poco en este análisis, ¿no? De cómo quizás para muchos chavales de Centroamérica, de Honduras, la participación en las maras sea la única manera en la que tienen de ser alguien, ¿no? Aunque sean vidas breves. Pero yo creo que este análisis es importante como hacerlo y me parece muy interesante lo que traes, porque es verdad que es todo un fenómeno. Aquí, de hecho, en el contexto más cercano, en Europa, también es una manera en muchos chavales que están dentro de bandas organizadas de unirse
en contra de una sociedad que les rechaza por el hecho de ser migrantes. Y hay bandas latinas que se organizan en torno a estos ritos de la masculinidad así entendida para protegerse de un contexto hostil que no les integra. Y basadas además en este parámetro de el consumo, los móviles, la ropa. Claro, porque no queremos ser como vosotros, pero sí queremos ser. Queremos ser parte de la integración capitalista, pero queremos hacerlo a nuestra manera. Y nuestra manera es con la violencia. Es con el plomo, es con la balacera, es con... A mí me resuena escuchándote todo este rato la frase de que lo personal es político, de que no es posible ver ya, o sea, nunca lo ha sido una ilusión, ver una experiencia intrapsíquica aislada del campo de lo social, porque lo que vivimos como individuos es formado, informado y parte de la sociedad y es lo que es permitido, o sea, tiene una estructura y la estructura es en sí la política, la ley, la moral, la ética de la sociedad. Y me resistía a declararme feminista, pero pues ya es indispensable viendo y entendiéndome como mujer, o sea, no me podía ver de otra manera porque la sociedad y las personas me veían como una mujer también migrante, también con ciertas etiquetas politizadas, cargadas, y no podía yo no ser vista, o sea, no es nada más como yo me quería vivir. Sí. Claro. Es esa parte de también cómo el campo me ve y me trata. Y es social y es político. Y entonces requiere un planteamiento en múltiples niveles. No es nada más la parte utópica de yo vivir mi vida y poder ser libre, porque eso no es cierto y no es posible. La interconectividad hace que estemos dentro de una estructura hasta que nos volvamos a ser parte del cosmos y pues aún así dicen que los micropartículas atómicas tenemos ataduras, ¿no? O sea, no inventes. Y son ataduras relacionales por el simple hecho de haber sido mirados o contactados. Claro. Me quedo en todo lo que dices, pero en eso de que lo personal sí es político. Sí. Y Es así. no es una pregunta, o sea, es una afirmación. Claro. Sí, por eso, fíjate, estaba pensando en dos cosas. Una en la formación como terapeutas, que en algunas ocasiones me da la impresión que es como si esta parte que tú dices de la interconectividad en lo social, en lo comunitario, no se prestara como atención. Es decir, venimos de mucha reflexión donde el pasado es algo importante que condiciona nuestra conducta actual, pero desde una perspectiva situacional de campo no tendría sentido no hablar de lo social. Y sin embargo, una formación de los terapeutas, de las terapeutas, no sé si esto es siempre así, ¿no? No sé, iba a decir que esta parte solamente se puede hablar en una formación o en un proceso terapéutico cuando hay conciencia. Es como una experiencia de Matrix, ¿no? Donde es una realidad, es un campo multi bla, 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 y existe. Pero sin conciencia no podemos hablar del fenómeno y entenderlo. Sí. A veces es como si todo lo que dijeras fuera obvio, pero es obvio porque existe. No es fácil tener la conciencia y despertar y verlo. Sí. Y fíjate, esto que dices me hace pensar también en esto que decía Lacan, ¿no? Que cada persona puede llegar o puede cambiar en la medida o hasta donde su conciencia llegue, ¿no? Hasta su capacidad de conciencia. Es decir, seguramente nos vamos a encontrar con personas que su nivel de conciencia va a llegar hasta un límite determinado. Y claro, el romper o el no ser cuidadosos o cuidadosas a la hora de trabajar con algunas personas pueden generar mucho daño, ¿no? Sería, ahora les pongo este ejemplo, ¿no? Pero una terapia de pareja, una mujer, un hombre, pareja heterosexual que viene a terapia y el terapeuta empieza a hacer cuestionamientos desde un punto de vista político con respecto al reparto de las labores domésticas, ¿no? Como es que el hombre no se compromete a hacer más cosas o como... Claro, si el nivel de conciencia de esa pareja no está ahí, podemos hacer mucho daño también.
Pero claro, también si no somos conscientes. Dubrovsky en la teoría de desintegración positiva, de que hay 5 niveles de conciencia que son tolerables y solamente los más altos rebeldes que son capaces de soportar una desintegración sistémica llegan a los más altos niveles de conciencia. Claro. Perdón. Sí, y de hecho es que en muchas ocasiones pero fíjate, con mucho desarrollo en el ámbito espiritual, ¿no? Hasta dónde puede llegar uno, ¿no? A tu nivel de conciencia, hasta lo transpersonal y tal. Pero no sé en los afías si es una reflexión en torno a esto. Porque fíjate, es como el pez, ¿no? Que vive en el mar y le hablas del agua y a lo mejor no tiene la conciencia de, pero es que estamos rodeados de agua. Y el nivel de condicionamiento al que nos genera esto es muy importante. Es un poco la crítica de Loss y Guattari cuando hablaban en el Antiedipo del familiarismo, ¿no? Es decir, algo así como, mira, terapeutas, dejar de analizar las familias y los pasados y tal, cuando es este momento, es esta situación, es este contexto enloquecido el que nos está generando este nivel de sufrimiento, ¿no? Es como darle una vuelta a esta perspectiva situacional. Y ahí el poder trabajar con la persona hasta donde lo podamos hacer, hasta donde nos permita, o en lo que podemos co-construir hasta donde podamos. Adriana, ¿quieres compartir? Te quito tu... ¿Ya? No, gracias. Estaba escribiendo mejor. Ah, ok. Estaba en el chat. Ah, ok. Pero pues si quieres compartirlo, el chat no se graba, es nada más lo sabríamos los que estábamos, pero si te quieres presentar. ¿O sí? Gracias, soy Adriana, vivo en Torreón, Coahuila, al norte de México, y pues muy interesante todo lo que estoy escuchando, aprendiendo y reaprendiendo. Bueno, yo pues soy terapeuta gestal desde hace como 31 años. Sí trabajo en contextos psicosociales, principalmente con hijos, hijas de desaparecidos, huérfanos por feminicidio, mujeres en situaciones de violencia, y pues me da gusto compartir y escuchar a otras personas interesadas en la intervención psicosocial, ¿sí? Que probablemente, y más en pues, ciudades pequeñas, en provincias de México, no hay muchas personas que trabajen en estos contextos, pero bueno, pues para mí ha sido mi vocación desde hace muchos años, y pues muchas gracias, agradecer el conocer, el estar aquí en este foro. Gracias. Gracias. Gracias a ti, Adriana. Gracias, Adriana. ¿Puedo? A ustedes. Ahorita, escuchando todo esto, yo nada más quiero como siguiendo en esta línea que decían ahorita Iñaki y Heather, de la conciencia, ¿no? De cómo también aquellas categorías que me atraviesan como terapeuta o en el encuentro con el otro. Ahorita que te escuchaba, Elia, me tocó mucho lo que dijiste, sí, de la niñez y la adolescencia tremendamente heridas y dolidas, ¿no? Entonces, no pude no remitirme a todos los adolescentes que recibo en consultorio, cómo me toca su estar heridos, y también necesito hacer conciencia de cómo soy parte de este sistema que hiere también, ¿no? Entonces me quedé como muy conmovido por lo que dijiste, Elia, y ahorita también escuchándote, Adriana, como con esta conciencia de cómo me toca el contexto del otro, y soy parte de ese contexto, y cómo desde dónde lo miro, desde dónde me paro con el otro, ¿no? Entonces sí, creo que sí pues me mueve a
a estar como muy atento a cuáles son esas categorías que están en el fondo de mi encuentro con el otro, ¿no? Como para mirarlas y para resignificarlas con el otro, ¿no? Ya sea el adolescente o los víctimas de alguna situación, o no sé, ¿no? Como estar con esta conciencia. Entonces, desde ahí me mueve, pues. Gracias, Lalo. Elena, ya. Bueno, hola, mucho gusto, Iñaki. Saludos a todos. Elia, me encantas. Fíjate que yo, con todo lo que he escuchado, también no tengo muchos años de ser psicoterapeuta gestal. Sin embargo, siempre he tenido la inquietud de mi entorno. Yo vivo en un barrio popular en la Ciudad de México, donde veo cómo son repetidos los patrones relacionales, donde un padre que estuvo en la cárcel, su hijo se pone en conductas de riesgo en cuanto a conductas delictivas, un abuelo, un padre y ahora un hijo que se droga, unas chicas muy jóvenes drogándose, niños, embarazos de adolescentes, violencia intrafamiliar. Entonces, todo esto sí me ha pegado y me sigue pegando y con lo que ahorita escucho más. Sin embargo, siempre dentro de mi interés he querido hacer un proyecto que se llame Un Espacio Común. O sea, como una intervención social para familias, sin embargo, no tengo la metodología, ¿sí? O sea, cómo abarcar, a ayudar a quitar esta coraza o a cómo ayudar a sanar a esta mi comunidad de mi barrio o de mis barrios, ¿sí? Entonces, veo cómo el vínculo con la familia se pierden, veo cómo la falta de confianza en las instituciones, así como la falta de un diálogo verdadero, ¿sí? Se va teniendo. Entonces, para mí todo de lo que se ha estado hablando me mueve y me sigue moviendo y me inspira a saber que hay un camino y que tal vez pueda realmente lograr hacer ese espacio común donde se encuentren y donde se pueda un poquito sanear este tejido social que de verdad estoy inmersa en él y no me puedo salir por el momento como vecina o como parte de esta comunidad, ¿no? Y aparte, pues en mi práctica terapéutica. Por eso es el cómo, Iñaki, ayer es el cómo. Hay mucha metodología, hay mucho que hacer y cómo, ¿verdad? Sí. Yo estaba pensando cómo cuando hablamos de estos temas, lo que mueve en el grupo estas temáticas, ¿no? Fíjate, me estaba escuchando cuando se oía hablar de los feminicidios, cuando estaba oyéndoos hablar del sufrimiento en las comunidades, en cómo es como si en esto que hablabas tú, Heather, de la interconectividad, ¿no? De alguna forma, el que en un punto de esta pequeña comunidad haya algo de lo social y hablamos del feminicidio en México, a todos nos toca, porque todos formamos un poco parte como de la misma red, ¿no? O podemos compartir un poco esta emoción que está un poco a la base del sufrimiento que podemos ver en personas muy, muy cercanas a nosotros y que no es un sufrimiento individual, que es parte del sufrimiento que podemos tener todos, ¿no? Que a todos nos ha impactado. Están pensando en las veces que he podido estar en México, en cómo me ha impactado algunas cosas, o las imágenes o el sufrimiento que puedo ver en la televisión o que me pueden narrar y cómo eso me toca a mí también, ¿no? Un poco, Lalo, en la medida en que tú hablabas también, ¿no? De cómo el contacto con el otro también hace... El contacto con el otro es como el maestro de cómo replantearnos o cómo repensar nuestras categorías, ¿no? No sé, yo, por ejemplo, pensando un poco en mi caso,
han sido las personas que más he visto que han sufrido y las más complicadas y las que más me han hecho sufrir porque han compartido su sufrimiento conmigo y me lo han hecho pasar mal también. Son las que más me han enseñado sobre el sufrimiento humano. Y las que más me han ayudado también a cuestionar mis propias categorías, como hombre, como desde el poder terapéutico también, desde mis privilegios, y creo que eso es un aprendizaje humano experiencial muy, muy potente. Y que me ha ayudado un poco a ver, sí al otro, pero sobre todo, en este caso, cómo me ha hecho a mí el otro, cómo me ha impactado a mí el otro, ¿no? A este nivel, ¿no? Y para mí es una gozada escucharos en esto, ¿no? Como con toda la distancia a través del ordenador, como hay cosas que podemos compartir y vivir y que nos tocan a todas, ¿no? Elena, y de hecho, esto que decías del espacio común, ojalá que lo puedas hacer. Porque sí. hay posibilidad. Nos encontramos así en una situación parecida hace 10 años y, bueno, encontramos un modo de hacer algo en común. Gracias. ¿Alguien más quiere compartir un poco de retro de en dónde están, Cristi? Es que no sabía cómo activar el micrófono. A mí me ha parecido muy interesante todo lo que he escuchado de Iñaki. La parte que resuena para mí es que cuando yo me intereso en estar en esta participación, mi perspectiva de la intervención social iba más enfocada hacia personas en situación de vulnerabilidad. Y me doy cuenta que aunque yo no trabajo con personas en situación de vulnerabilidad, de alguna manera sí hay sufrimiento. Mi quehacer está más hacia personas económicamente estables, mujeres de clase media, y hay mucho sufrimiento desde estos contextos que hablan, ¿no? Desde cómo tener que estar al nivel de lo que le pide la sociedad a las mujeres en estos niveles, y más aún el nulo derecho a manifestar algún tipo de sufrimiento, porque de qué se quejan si lo tienen todo, ¿saben? Claro. O sea, están bien, tienen su pareja, tienen su familia, tienen su trabajo, y sin embargo hay algo ahí que está, y es desde estos contextos que hablas, desde donde tiene que ser visto, porque si no, no va a ser entendido desde afuera, ¿no? Claro. Para mí surge pues como esta sorpresa, ¿no? De darme cuenta en lo que dices, como de alguna manera estoy interviniendo socialmente aún sin darme cuenta que lo estoy haciendo, Claro. ¿no? Y agradecerte y agradecerles a todos, ¿no? Sí, porque hay una parte en la intervención social que es verdad que está centrada un poco como en colectivos desfavorecidos o más vulnerabilizados, pero es que hay una parte que nos toca, que nos corresponde, que nos toca a todos, a todas, ¿no? Que es cómo estamos todas atravesados por lo social, ¿no? Y de qué manera en una situación determinada, a favor o digamos, si somos conscientes un poco de qué categorías nos mueven y qué categorías se están moviendo en el contexto de la relación. Independientemente de que hay una situación de más o menos, bueno, de estar más o menos favorecido socialmente, ¿no? Quiero decir que estoy muy agradecido por participar en este espacio común, en este acto político. Es una intervención social hacer esto, especialmente por un gringo de Gringolandia. Estoy me siento honrado estar aquí con ustedes y agradecido a Heather y a Iñaki. Gracias, Marc. Bien. En todo caso, estaba pensando que también, bueno, dentro de poco, voy a hacer un poco de promoción. Dentro de poco, si a alguien le podría interesar, cerca del México DF, en el Valle de Bravo, vamos a hacer una actividad
formativa, experiencial un poco en torno a estos temas de la Gestalt social. Si alguien está interesado o interesada, hay una página web que podéis consultar si os queréis inscribir o si queréis ver un poco más de información, que se llama todo seguido así, encuentrogestaltsocial.com. Pensando en que, bueno, personas que igual os habéis quedado un poco con algunas cosas que os parecería interesantes a profundizar o tal, que vamos a trabajar tanto un equipo formado por Lalo, por Claudia y por mí. Entonces, si os parece interesante, pues podéis consultar la página y si os apetece podéis seguir trabajando un poco en torno a esto. ¿Y tienen el encuentro en Valle de Bravo? ¿En qué fecha? Es del 4 al 6 de octubre de este año, dentro de poquito. Sí, los que nos puedan acompañar. Eso es. Sí, ¿puedo meter un poco mi cuchara, Iñaki? Claro, estás invitadísimo. No, digo, si necesitan más información también me pueden contactar directamente, ajá, ¿no? Claro. Y bueno, invitadísimas, porque claro. vamos a tener el privilegio de tenerte aquí, Iñaki, muy pronto, ¿no? El placer es mutuo. Entonces, pues, invitadísimos. Les voy a poner aquí en el chat la página. Perfecto. Y yo creo que como a manera de agradecimiento y como invitación, puntos suspensivos a continuar, también en el Congreso en La Paz, obviamente, va a estar Iñaki, va a estar Lalo, y vamos a tener el elemento de intervención social. O sea, es la primera vez que hemos tenido una propuesta de Congreso que no se contiene en una burbuja para los terapeutas, donde estos temas vamos a trabajar con una comunidad religiosa, con una comunidad de padres de familia, con una comunidad de colectivo de pescadores, de un grupo de exreos, de un grupo de adictos, no de ir a hacer un circo de fin de semana, de dimos un taller y nos vamos, sino con la conciencia y con la encomienda de ir integrando y transformando la presencia de la gestante y la práctica de los que estamos. Entonces, pues gracias por ser parte de eso, gracias a Lalo, a Iñaki y a ¿cómo se llama? Antonio, que no está con nosotros, pero están trabajando esa comisión dentro del evento del Congreso. Entonces, pues muchas gracias y bienvenidos. Esto fue probadita y la idea era dejarnos con ganas de más. Creo que funcionó. Pero por el momento, si están de acuerdo, agradezco a Iñaki y vamos cerrando sesión. Claro, sí. ¿Vale? Por mí está bien. Yo lo único, bueno, agradeceros, de verdad, para mí es una maravilla poder compartir esto. Y además me voy como un poco como movido y con varias ideas de lo que habéis dicho. Y para mí es todo una experiencia muy, muy bonita y muy potente de poder compartir y con personas que están ahora tan lejos, pero quizá ahora un poco más cerca en torno a esto, ¿no? Y el poder colaborar un poco que en el entorno mexicano que tan atravesado está, que de tantas dificultades sociales, poder colaborar para mí me hace, en lo personal, mucha ilusión. Entonces, agradeceros a todos la participación, a Heather por la organización del evento y, bueno, espero que nos podamos seguir viendo. Yo creo que sí. Muchas gracias a todos. Gracias. Besos a todos. Gracias. Bye, Hasta luego. chicos. Adiós, Bye. Mary.